Entonces vamos a explicar por qué esto está desfasado 180 grados. ¿Sí? La idea básica es que si aquí aumenta el voltaje, ¿sí? Si estamos por ejemplo acá en un máximo, pues acá vamos a tener un mínimo. Y eso es por lo siguiente. Supongamos que acá estamos en este máximo, o sea que el voltaje de la base aumentó en este pedazo, ¿sí? Aumentó con respecto al promedio. ¿Listo? Entonces aumentó. Si el voltaje aquí aumenta, pues obviamente, estamos hablando en directa, ¿sí? La corriente acá también va a aumentar. Aumenta la corriente. Y si aquí aumenta la corriente, pues la caída de voltaje aquí pues va a aumentar. Y si la caída de voltaje aquí aumenta, entonces este disminuye. Eso lo podemos ver fácilmente con la siguiente ecuación. Por ejemplo, calculemos cuál es la corriente que pasa por aquí. Entonces vamos a colocarle corriente IC barra. ¿Sí? ¿Por qué le coloco IC barra? ¿Por qué la barra? Porque es que la corriente que voy a calcular es una corriente de dos contribuciones. ¿Sí? Una contribución en directa más una contribución en alterna. ¿Sí? Debido a esto. Por eso le coloco barra. Entonces, esto pues va a ser igual a que al potencial que cae aquí, ¿sí? A la diferencia de potencial que cae en RC, que va siendo el potencial que cae aquí, que es BCC, ¿sí? Menos el potencial que cae aquí. Pero el potencial que cae aquí es BC barra. ¿Por qué le coloco BC barra? Por lo mismo, porque aquí hay una contribución tanto en alterna como en directa. O sea, estoy hablando de esto. Esta señal tiene dos contribuciones, una directa y otra alterna. ¿Listo? Entonces, eso por ley de Ohm pues es dividido por RC. Entonces, fíjense, ¿sí? Si esto aumenta, quiere decir que esto debe disminuir, ¿sí? La diferencia de potencial tiene que aumentar. Miren, si C aumenta, entonces la diferencia de potencial tiene que aumentar. Y si esto es constante y esto es constante, ¿cuál es la única forma de aumentar? Pues de que este disminuya, ¿sí? Entonces, si IC tiene un máximo, entonces BC tiene un mínimo, ¿sí? ¿Cuándo tiene IC un máximo? Pues cuando el voltaje de la base es máximo, o sea, aquí. Entonces, por eso, entonces si aquí hay un máximo, la corriente es máximo, es porque aquí hay un máximo, ¿sí? Y si aquí hay un máximo, entonces BCE tiene un mínimo. Y si aquí tiene un mínimo, entonces quiere decir que la corriente disminuyó. Y la única forma de que disminuya es que este aumente, ¿sí? Entonces, si este tiene un mínimo, entonces este tiene un máximo. En otras palabras, si este tiene un mínimo, este tiene un máximo. Entonces, por eso está desfasado 180 grados. Entonces, fíjense que si seguimos analizando nuestro circuito, entonces fíjense que este condensador de acoplo, pues simplemente te va a filtrar la señal en directa, ¿sí? Ustedes acuérdense que en señal directa, esto es como un circuito abierto, o sea que acá el potencial pues va a pasar solamente, puramente la alterna. Entonces lo que tenemos acá, la salida, ahora sí, Vout, ¿sí? Esta O viene de out, es una O. Y la escribo así en cursiva porque es puramente alterna, no tiene ni contribución en directa. Entonces es simplemente esto. Es la señal puramente amplificada. Y el promedio es cero. ¿Sí? No hay ninguna contribución en directa. ¿Sí lo ven? Entonces fíjense que esta señal de entrada, acá, pues empezó con una señal pequeña y acá sale una señal amplificada, ¿sí? Con donde no tiene contribución en directa. Está todo filtrado. Entonces ese es el funcionamiento básico de este transistor, de este amplificador. Entonces este es un amplificador con polarización de base, que como ya les dije, pues no es útil, pero de forma pedagógica, pues íbamos a verlo. Entonces fíjense que cómo es la didáctica de esto. O sea, yo tengo un voltaje que entra, ¿sí? Un Vin, coloquémosle, un voltaje Vin, entra algún amplificador que está constituido obviamente por transistores y te va a salir un Vout amplificado. ¿Sí? ¿Cuánto de amplificado? Pues esto tiene una ganancia de voltaje, ¿sí? En alterna, una ganancia de voltaje en alterna, ¿sí? Pues pueden ser una ganancia de 200, una ganancia de 100, bueno, yo qué sé, coloquémosle 200, ¿sí? Entonces fíjense que acá Vout va a salir 200 veces más grande, según este esquema que estoy dando, 200 veces más grande que el voltaje de entrada. Vein, ¿sí? Bueno, entonces
Antes de continuar, ¿sí? Eh, voy a hacer, digamos, voy a hacerles una aclaración, ¿sí? Los voltajes que representen voltajes alternos los vamos a escribir con minúscula y los voltajes que representen voltajes directos los vamos a hacer con mayúscula, ¿sí? Por ejemplo, este voltaje que entra aquí está en minúscula y este voltaje que sale acá también está en minúscula porque solamente estamos hablando de voltajes alternos. ¿Listo? Más tarde vamos a hacer un resumen sobre la notación que vamos a utilizar. Bueno, por el momento vamos a ver otro tipo de amplificadores, o sea, los amplificadores que sí vamos a utilizar, los que sí valen la pena ver, ¿sí? Los que se utilizan. Por ejemplo, está el amplificador con polarizador de emisión, de emisor, ¿sí? Por divisor de tensión, perdón. Entonces, veamos, amplificador, el amplificador PDT, ¿sí? Con polarización, con el transistor polarizado por divisor de tensión. Entonces, pues ese es básicamente, tengo aquí una señal alterna, ¿sí? La acoplamos a la amplificación. Bueno, coloquémoslo así. Y aquí tengo algún voltaje, ¿sí? Entonces, supongamos que la señal de entrada pues va a ser, supongamos, 100 microvoltios, ¿sí? Supongamos que es 100 microvoltios. Tengo una resistencia acá de 2.2, ¿sí? De 2.2K ohmios. Tengo una resistencia acá de 10K ohmios. Tengo una resistencia acá de 3.6K. Tengo una resistencia acá de 1K ohmio. Pero a diferencia, bueno, aquí tengo un condensador de acoplo que va a caer a una resistencia de carga, que va a ser, no sé, por ejemplo, 100K. ¿Listo? Entonces aquí va a haber una diferencia, ¿sí? Aquí vamos a colocar también un condensador. ¿Por qué colocamos ese condensador aquí? Este se llama condensador de desacoplo, ¿sí? Voy a desacoplar la señal. Bueno, lo que pasa es que, ¿qué hace eso? Pues si, obviamente, como si acá hay una señal, ¿sí? Alterna, pues esa señal alterna pues se va a manifestar tanto en el colector como en el emisor, ¿sí? Entonces, la idea es que en el emisor no haya señal alterna, ¿sí? No quiero que eso suceda, porque si hay señal alterna, quiere decir que la señal alterna que voy a amplificar se va a dividir en dos partes, una en el colector y otra en el emisor. Y yo quiero que se concentre toda en el colector. Yo no quiero que haya en el emisor porque si no me va a dividir mi voltaje, no voy a tener la máxima ganancia de voltaje en alterna, ¿sí? Entonces por eso esto tiene que ser una tierra para alterna, ¿sí? Aquí no debe caer voltaje en alterna para que todo se vaya al colector. Entonces por eso le coloco un condensador. Ese condensador pues es un circuito abierto para directa y es un circuito cerrado, es un corto para alterna. O sea que la señal alterna tiene una tierra aquí. ¿Sí? Tiene una tierra, o sea, el voltaje es cero. Y todo el voltaje en alterna se va para el colector. Así no tengo contribuciones aquí. Y eso me maximiza la ganancia de tensión. Más adelante lo vamos a ver. ¿Listo? Vamos a verlo con calculitos. Mientras tanto, vamos a hacer el análisis. Entonces, en directa, ¿sí? En directa, lo que tengo es lo siguiente. Bueno, acá no le colocamos el voltaje, ¿no? Es 10 voltios. En directa, pues simplemente esto está abierto en directa, ¿sí? Esto está abierto y esto está abierto. Entonces, lo que nos queda es simplemente el polarizador.
¿Sí? Va a ser el mismo polarizador. Aquí va a ser un K ohmio. Y aquí va a ser el 2.2K ohmios. Y aquí va a ser 10K ohmios. ¿Sí? Entonces fíjense que esto ya lo hicimos en un ejercicio anterior. Los resultados fueron los siguientes. ¿Sí? El voltaje de base nos dio 1.8 voltios. ¿Sí? Es el voltaje Thevenin que calculamos acá, el divisor de tensión. ¿Sí? Este es igual al voltaje Thevenin que calculamos. ¿Sí? Por otro lado, nos dio un voltaje de emisor de 1.1 voltio. Nos dio un voltaje de colector. Bueno, este no lo calculamos, pero se puede calcular fácilmente. 6.04 voltios. ¿Sí? Y nos dio una corriente de colector de 1.1 miliamperios. ¿Listo? Eso fue lo que nos dio el ejercicio anterior. Oigan, tal como está aquí nos dio estos resultados. O sea que tenemos un punto Q. El punto Q pues es esta corriente con VCC, ¿sí? Con VCE, perdón, el voltaje que cae entre el colector y el emisor. Y ese voltaje pues va siendo este menos este, es la diferencia de potencial, ¿sí? El voltaje colector-emisor pues va siendo el voltaje colector menos el voltaje emisor. Bueno. Entonces fíjense una cosa bastante interesante. Supongamos que no colocamos este condensador. Si no colocamos este condensador, entonces este punto sigue derecho. Y en alterna, la alterna no le hace nada, ¿sí? Entonces este punto sería como dejar como que si estuviera tierra en directa, ¿sí? Todo esto que está acá, como que si estuviera tierra. En otras palabras, es como que si esta resistencia no estuviera y esto estuviera conectado a tierra, ¿sí? Aquí hay una tierra, o sea, 0 voltios. O sea que este 1.8 que teníamos acá, ahora pasa a 0 voltios. Y obviamente el punto Q se me borró. Cambia totalmente si no estuviera este condensador.